¿Cuál fue la gota que derramó el vaso y te hizo renunciar a un trabajo? Me dijeron que debí gestionar mejor mi tiempo libre. Mi mamá fue hallada sin vida en su departamento. El forense no pudo determinar con precisión el momento de su partida. Tuve que hacer frente a la limpieza de su casa, asistir a diversas audiencias legales en su nombre y, además, soportar el acoso constante de otra familia que estaba convencida de que ella poseía algún tipo de herencia. Ante esto, me vi obligado a recurrir a la policía. Tomé 4 días de descanso. Necesitaba salir del trabajo unas 2 horas antes para recoger sus cenizas. Y fue en ese instante cuando todo empezó a desmoronarse. Al día siguiente, encontré un nuevo empleo en otra empresa. Fui a compartir el almuerzo con mis compañeros de trabajo, recogí mis cosas y simplemente me fui. La gerencia, al igual que recursos humanos, nunca se preocupó por ponerse en contacto conmigo. Ellos sabían lo que había sucedido. Tuve un problema de tecnología que dejó fuera de servicio el correo electrónico. Yo era el suplente del departamento de TI, de hecho, era el único del área. El técnico habitual estaba de viaje y, en ese momento, no se podía contactar con él. Mi jefe no dejó de presionarme durante horas hasta que logré solucionar el problema. La verdad es que era un contratiempo que no debería haber ocurrido. Estábamos usando versiones tan antiguas del antivirus y de Microsoft Exchange que, claro, el desastre llegó. Para quienes se preguntan, el antivirus se encargó de destruir el almacén de correos. Curiosamente, éramos uno de los mayores vendedores de ambos productos y las versiones nuevas nos habrían salido gratis. Una semana después, me llamaron a la oficina del dueño. Ahí, me recriminó por dejar caer mis ventas del mes el mismo mes en el que yo estaba a cargo de todo el TI. Sabía a dónde quería llegar, así que saqué a relucir todas las fallas de la empresa y cómo todas regresaban a él y a su falta de liderazgo. Como el hombre había dejado la puerta de su oficina abierta. Todo el mundo escuchó cada palabra que decía, y ahí, lo dejé bien claro. Le expliqué lo que podía hacer con su trabajo. Cuando salí, hablé con la persona de nómina y me aseguré de que me pagaran cada centavo que me correspondía antes del cierre de la jornada. Esto terminó costándole a la empresa un trato de $15.000 en ventas de software. Al día siguiente, el técnico de TI renunció en señal de solidaridad y otros 2 vendedores también se marcharon. Era el año 1999-2000 y yo contaba con 20 años. Era parte de un equipo de alrededor de 8 a 10 personas que se dedicaban a instalar líneas de fibra óptica subterráneas, principalmente en el área metropolitana de Denver. Por lo general, trabajábamos 3 semanas seguidas de una semana de descanso. Dado que la mayoría de nosotros proveníamos de diferentes ciudades, nos proporcionaban hospedaje en hoteles y un viático de $30 al día. En aquel entonces mantenía una relación con la hija del jefe. Al principio, a él no le molestaba, ya que yo había crecido en la misma iglesia que ellos. Además, era el líder del equipo y tenía un historial impecable de asistencia y desempeño. Sin embargo, se enteró de que mis compañeros y yo nos estábamos gastando una buena parte de nuestro dinero en Jägermeister, hierba y diversas sustancias recreativas durante nuestro tiempo libre. Eso, aparentemente, no le agradó, así que decidió reducir nuestro viático al mínimo de $15 diarios, y en vez de darnos el cheque completo al inicio de la semana, comenzamos a recibir un dinero diario. Entiendo su decisión, pero lo que hizo después fue totalmente desleal. Un día, sin previo aviso, contrató a otro tipo y me invitó a acompañarlos en la búsqueda de nuevos lugares de trabajo. No tenía idea de quién era este nuevo individuo. Pero en lugar de buscar proyectos terminamos visitando lotes de camiones usados. Tras 5 horas de recorrer lotes, escuchando al nuevo tipo jactarse de su nuevo salario más alto que el mío y de su puesto como capataz, un rango superior al mío, el jefe eligió una F-250 de 2 años. La pagó en efectivo y le entregó las llaves al recién llegado como bono de firma. Luego me guiñó un ojo y soltó algo como, si haces lo correcto te tratan bien. Esa misma noche regresé a mi habitación. Bebí Jäger hasta perder el control y me planté frente a su cuarto para renunciarle en persona. También le dije que rompía con su hija. En ese instante olvidé que estaba a 200 millas de casa, así que ya avanzada la noche llamé a mi mamá. Ella condujo todo el camino por la montaña para recogerme y llevarme con mi maleta. Al despertar al día siguiente en casa de mis padres, me sentí mortificado al darme cuenta de cómo había renunciado. Vaya metida de pata. Trabajaba a tiempo parcial como encargado de almacén en una tienda de Sherwin-Williams. Desde el inicio, le dejé claro a mi gerente que este empleo era solo para ganar un poco de dinero extra. Tenía un trabajo a tiempo completo que me permitía cubrir mis gastos, así que lo de Sherwin era solo para financiar mis hobbies.
Él era un tipo genial, comprendía mi situación. Yo llegaba, reabastecía los estantes, cuidaba el almacén y ayudaba a los clientes con la pintura si lo necesitaban. 14 horas a la semana, sin problemas, dinero fácil. Todo marchaba bien hasta que mi gerente fue ascendido a gerente de ventas regional y en nuestra tienda llegó una nueva gerenta, a quien llamaremos Jessica. Venía de otra tienda y era su primera experiencia como gerente. Era un tanto inexperta, pero también algo molesta, y le gustaba estar siempre atenta a todo. Poco después de que ella empezó, me mudé de apartamento, de 5 minutos de la tienda a unos 45 minutos para estar más cerca de mi trabajo principal. La ventaja de esto era que podía pasar por Sherwin de camino y llevarme cualquier suministro que necesitaran en la tienda. Durante mi tiempo allí, una vez tuve un pequeño derrame de pintura en mi zapato. Nada grave, solo un poco de pintura blanca en un costado de mis zapatos negros. Un día, Jessica decidió cambiar la política de vestimenta, justo un día en que yo no estaba. La única regla nueva era que todos debíamos usar zapatos completamente negros. Esto no se comunicó oficialmente a todo el equipo, solo quien estaba presente ese día fue informado. Cuando volví a la tienda, luego de detenerme en un par de lugares para recoger materiales, Jessica llegó tarde como siempre. Yo estaba en plena atención a los clientes con el subgerente, y ni se le ocurrió mencionarme el cambio en la política de vestimenta. Así que, en medio de una conversación con un cliente, Jessica se me acerca, interrumpe y comienza a alzar la voz porque tenía pintura blanca en los zapatos. Era una gota, tal vez de 2 pulgadas, nada serio. Me ordena que me vaya a cambiar de zapatos. Yo, confundido, le pregunto si está bromeando porque no tenía idea del cambio de política. Me dice que debo irme a casa de inmediato y volver a cambiarme. Verifico con ella que efectivamente quería que condujera 45 minutos de regreso a casa. Me cambiara y luego volviera a la tienda con un equipo corto de personal y un montón de clientes esperando. Confirmó que sí, que me fuera ya. Así que, mientras estaba sentado en el tráfico de regreso, me hervía la sangre. Llamé a mi papá para comentarle lo que había sucedido, y él también estaba indignado. Después de unos 15 minutos de charla y tráfico, tomé una decisión. Ya no iba a continuar. Hice un giro y volví a la tienda. Al llegar, fui directo a la parte de atrás, recogí mi altavoz y el cargador de mi casillero, entré a la oficina, borré mi nombre de la pizarra, anoté mis datos en la hoja y salí. Había una gran fila de clientes esperando ser atendidos y Jessica estaba tratando de ayudar a uno. Me coloqué en su conversación y le dije, fue un gusto trabajar aquí, despedida y salí. Cuando estaba a punto de subirme a mi camioneta, Jessica salió corriendo preguntando hacia dónde iba. Le respondí, a casa, fuiste extremadamente grosera y una malentendida, buena suerte, me voy, y arranqué. Lo mejor de todo es que esto pasó hace 8 años y recién recibí mi último cheque hace un mes. Cuando pasé 4 años escalando de 30.000 a 38.000, después de conseguir 3 promociones hasta llegar a ser gerente y aún tener que hacer las tareas de mis 2 roles anteriores, decidí que era hora de pedir un aumento. Le solicité a mi jefa un ajuste para que me subieran a 40.000 y su respuesta fue, no te la vas a creer. Me dijo que no podía porque ella no ganaba eso. ¿Qué me dices? ¿Un supervisor no gana 40.000 aún? Eso me dejó pensando. La verdad, la situación se estaba volviendo difícil y la pobreza me estaba alcanzando. Así que tomé la decisión de irme. Mi siguiente trabajo fue un verdadero cambio. Me subieron a 65.000, con menos responsabilidades y una carga de trabajo mucho más ligera. Todo esto sucedió justo antes de que empezara la inflación por el COVID, así que escapé justo a tiempo. Ah, y un pequeño detalle, cambiar de trabajo funciona. El año siguiente, gané el doble, siguiendo en el mismo puesto y con menos responsabilidades. Un día, trabajaba en una tienda de batidos dirigida por una verdadera autoritaria. Esa mañana, tras cerrar la tienda la noche anterior, llegó y escribió en el tablero un mensaje que señalaba que faltaban $20 en la caja. Lo peor de todo fue que nos acusó directamente a estas 3 personas, incluyendo mi nombre, junto al de la chica que estaba conmigo esa noche y otra persona que había trabajado allí antes. ¿Te imaginas? Nos etiquetó públicamente como deshonestos. Todos los que laboraban allí podían ver esa acusación. Más tarde ese mismo día, la dueña llegó y, con un tono indiferente, chicos, tengo buenas noticias. Encontré los $20 pegados a otro billete en la bolsa del banco, como si nada hubiera pasado. En ese instante, sentí que la ira burbujeaba en mí, fue el colmo. Así que tomé la decisión de renunciar al instante, sin dar aviso. ¿Quién necesita cargar con ese tipo de estrés?
Estuve trabajando en Toys R Us durante un año y, la verdad, ya estaba pensando en renunciar. El gerente de la tienda no estaba nada contento con que pidiera días libres para ir a la universidad. Como consecuencia, empezaba a cambiar mis horarios de forma intencional. Al inicio del semestre, me hacía trabajar menos horas, y cuando llegaban los exámenes, me ponía a trabajar a horas imposibles, a pesar de que le había dicho varias veces que prefería lo contrario. La gota que colmó el vaso fue cuando trajo al gerente regional y se atrevió a acusarme de robar. Sí, así como lo escuchan. Quería intimidarme para que confesara algo que no hice. En ese momento pedí pruebas de sus acusaciones y, para ser honesto, aproveché la situación para contarle al gerente regional todos los comportamientos irregulares del gerente. Después de eso, decidí dejar ese trabajo de inmediato. Regresé a casa para concentrarme en mis exámenes finales y, gracias a eso, logré obtener mi título de asociado. Luego me mudé a una universidad mejor con una buena cantidad de becas, y aquí está la ironía. Toys R Us ya cerró sus puertas, y ahora estoy trabajando en una oficina, mientras que ese antiguo gerente ahora está en la cafetería de mi nuevo trabajo. Las vueltas que da la vida. Mi jefa nos obligaba a quedarnos en la oficina hasta las 8 de la noche. Pero no era para trabajar, no, era simplemente para hacerle compañía. Eso sí, no podíamos hablar entre nosotros, así que nos sentábamos en silencio, esperando hasta que ella se decidiera a irse. Ese año había sido duro para mí. Mi mamá tuvo un accidente automovilístico y casi no lo supera. Además, estaba a punto de cumplir 60 años y su cumpleaños era algo realmente importante. Le conté a mi jefa lo que estaba pasando y, aún así, me hizo quedarme allá, en completo silencio, hasta las 8. Me perdí la cena de cumpleaños de mi mamá. Al día siguiente renuncié. Cuando era adolescente, trabajé 7.5 horas en un hogar de día para niños autistas en el lado oeste de Vancouver. Lo que viví allí fue aterrador. El personal abusaba físicamente de los niños. Los ataban y les metían medicamentos a la fuerza en la boca. Yo me negué a hacer cualquiera de esas cosas. Cuando regresé a casa, le conté a mi mamá todo lo que había presenciado y me dormí por casi 14 horas. Ni siquiera fui a recoger mi nómina. Al insistir mi mamá, decidí escribir todo lo que había visto, junto con los nombres de los empleados. Al siguiente día, mi mamá llamó a las autoridades correspondientes. Gracias a su valentía, el comportamiento indignante de ese personal y del hogar fue tratado de manera adecuada. Estaba de regreso en el trabajo después de pasar una semana en el hospital con mi hijo de 2 años, quien sufre de epilepsia. Mi jefe me había dado permiso para mantener mi teléfono en el escritorio, por si había una emergencia. Un día, mientras estaba en mi descanso, llegó la nueva gerente, vio mi teléfono en el escritorio y lo confiscó sin decir ni una palabra. Cuando regresé y noté que ya no estaba, fui a preguntarle qué había pasado. La gerente decidió que no podía tener mi teléfono en mi escritorio. Según ella, debía dejarlo en su oficina, donde, por cierto, habían robado al menos 6 teléfonos en los últimos 6 meses. Obviamente, dije que no. Le mencioné que prefería guardarlo en mi coche o en mi casillero. Su respuesta fue negativa. Me dijo que me lo daría durante mi hora de almuerzo. Finalmente llegó mi hora de almuerzo. Fui, recogí mi teléfono, le hice un gesto obsceno y me fui sin mirar atrás. Durante 6 malditos años, me dijeron, haz estas cosas, trabaja duro y conseguirás esa gran promoción a GS13. Y cada vez que cumplía con lo que me decían, trabajaba con todas mis ganas y me la negaban por razones totalmente absurdas. Siempre me daban una nueva lista y me mandaban de vuelta a trabajar. Una vez, juro que me dijeron que no había participado lo suficiente en esas comités inútiles y cuando me ofrecí para varias cosas también me dijeron que no. En medio de todo esto, logré escapar de ese gerente particular y estaba trabajando en una oficina satélite, donde, aunque seguía siendo rechazado para las promociones por el idiota de la oficina principal, al menos no tenía que lidiar con él. Así que estaba más o menos contento. Pero el gerente, usando su poder, me sacó de la oficina en la que era feliz e intentó no solo ponerme nuevamente bajo su mando directo, sino que también me asignó un turno nocturno obligatorio. Y ahí fue cuando se rompió la gota. Yo era un papá soltero con un bebé de 1 año. Y cuando le dije que era imposible para mí trabajar en ese turno con mi situación, simplemente me respondió, afigúratelas. Bueno, lo que hice fue arreglármelas. No le di ni 2 semanas, ni días, ni horas de aviso. Le entregué mi gafete a seguridad al final del día y me fui, tras casi 10 años. Que les jodan a ese trabajo. Cuando mi jefe me dijo exactamente qué mentira iba a decirle al cliente. Trabajaba en un software bancario y aunque nuestro software tenía algunas limitaciones y no
Funcionaba directamente con ciertos sistemas bancarios. Yo había desarrollado una solución alternativa que a otros clientes les había gustado después de verla en acción. Pero a mi gerente no le agradaba la idea de que hubiera una solución alternativa ni de tener que admitir que todo esto era un problema real. Un cliente que aún no estaba configurado estaba a punto de cancelar el contrato por lo que había escuchado sobre nosotros. Así que, mi jefe me dijo que durante esa llamada telefónica debía afirmar que no había ningún problema y que no teníamos que modificar nada para que funcionara en sus sistemas. Básicamente, un mar de mentiras. Cuando comenzó la llamada, el cliente enumeró todos los problemas conocidos. Mi gerente le contestó que estaban equivocados y que tenían información incorrecta. Pero cuando el cliente me preguntó a mí, decidí ser honesto y le dije claramente que los problemas eran ciertos, pero que yo había implementado soluciones y que teníamos de 6 a 8 clientes satisfechos con la respuesta que habíamos encontrado. Si las miradas mataran. El cliente quedó satisfecho con mi respuesta y logré que todo funcionara bien en un plazo habitual de 30 días. Pero ese fue el día en que decidí que ya no quería seguir en esa empresa. La verdad es que la situación en mi trabajo se volvió insostenible. Primero, nos bajaron el sueldo y eliminaron todos los bonos y comisiones, como si eso no fuera suficiente. Luego, nos quitaron los beneficios y, lo más increíble, tuvieron el descaro de decir que no podían pagarnos porque éramos demasiado buenos vendiendo el producto. ¿Se imaginan? Aumentaron las metas a 5 veces más de lo que eran antes. Mientras que nosotros éramos el único departamento de la empresa que generaba ganancias durante los confinamientos. Increíble. Nos obligaron a trabajar desde casa, a pesar de que en un inicio decían que eso era imposible. Y encima, todas nuestras comisiones terminaron en un departamento que estaba fracasando. Lo que realmente me colmó fue cuando tuvieron el descaro de organizar reuniones en toda la empresa para presumir de récords en ventas y ganancias. En ese momento dije basta. No podía quedarme ahí, escuchando mentiras de parte de quienes se estaban enriqueciendo con mi trabajo, robándome el salario que merecía y que ellos necesitaban para hacerse aún más ricos. Así que, decidí que era hora de hacer algo al respecto. Mi exnovio, quien se comportaba como un verdadero acosador, comenzó a enviar sus tonterías a mi correo del trabajo. Antes había intentado entrar a mi departamento, lo que me llevó a romper el contrato de arrendamiento y mudarme. Amenazó de muerte a mis mascotas y se presentó en casa de mi mamá, buscando intimidarla sobre mí. Portaba armas y cuchillos y claramente tenía algo en contra mío. Trabajaba en un espacio público que era frecuentado por familias con niños pequeños. Cuando llevé los correos a mi jefe y le informé que me iría por el día, me sentía mareada y mi piel estaba cubierta de urticaria. Para hablar con la policía nuevamente, ella solo puso una expresión neutral y me dijo: «Está bien, asegúrate de registrar tu salida». Al día siguiente, escuché cómo le comentaba a otro compañero del personal administrativo que estaba convencida de que yo estaba exagerando toda la situación. Olvidó que contaba con los informes policiales que lo respaldaban. Al día siguiente programé una entrevista y renuncié antes de que culminara el mes. Me prepararon una fiesta de despedida, pero solo permanecí 5 minutos y rechacé la entrevista de salida. Cuando presenté mi renuncia, hizo un comentario despectivo sobre que mi nuevo trabajo era por mucho más dinero. Ahora, me lamento de no haberle dicho que había aceptado un recorte del 20% en el sueldo, pero el nuevo puesto se encontraba en un edificio privado y seguro, con vigilancia las 24 horas. Aún estoy en la misma empresa y he ascendido a ganar mucho más de lo que jamás hubiera podido lograr en ese lugar anterior. Sin embargo, si alguna vez me la cruzo, prometo ser la persona más amarga. Que se joda. Fue una mala jefa y, sobre todo, una mala persona. En mi época de gerente en varias sucursales de una gran cadena de pizzas, trabajaba entre 60 y 80 horas a la semana, aunque normalmente me programaban de 45 a 55. La verdad, estaba ganando más dinero del que jamás imaginé en el servicio de alimentos, así que sentía que tenía la obligación de dar lo mejor de mí. Así que, ahí estaba, cediendo a cada solicitud que me hacían. Al final de mi tiempo en la compañía, me transfirieron a una sucursal a unas horas de distancia, supuestamente para ayudar a solucionar los problemas de la tienda. Este lugar estaba siempre a tope y estaba ubicado en una ciudad universitaria. Tenían un contrato multimillonario con el departamento deportivo de la universidad, y yo pasaba hasta 20 horas al día fuera de casa. Y para colmo, también me diagnosticaron un trastorno de ansiedad severo. Imagínense, la gota que derramó el vaso fue cuando tenía que abrir mi tienda un día. Me desperté y, de repente, empecé a tener un ataque de pánico. En menos de una hora, tuve 4 episodios de vómito intenso.
Fue una experiencia horrible, así que decidí llamar a mi jefa y le expliqué que no era buena idea que fuera a abrir la tienda en ese estado. Ella, después de una pausa, solo me dijo: bueno, yo no estoy en el área, tú tendrás que encontrar a alguien que te cubra, y se colgó. Me sentí tan absolutamente irrespetado. Después de años sin equilibrio entre el trabajo y la vida personal, manejando situaciones como si fuera un departamento de recursos humanos o incluso un terapeuta para mi equipo, y lidiando con compañeros que estaban en la misma posición que yo, que solo sabían crear drama y tratar de meter en problemas a los demás. Así que simplemente no encontré a nadie que me cubriera y, unas horas más tarde, decidí renunciar por mensaje. ¡Qué manera de cerrar un ciclo! Llevaba 5 años trabajando como contratista independiente para la misma empresa. Manejar varios clientes a la vez era parte de mi día a día. Y me enorgullecía ser el empleado que más tiempo había estado con mi jefe. Nunca había tenido problemas. De hecho, nunca había considerado dejar ese puesto, ya que podía trabajar desde casa, controlar un poco más mi horario y el sueldo era razonable. Pero todo cambió en septiembre del año pasado, cuando mi mayor cliente, que representaba 1/3 de mis ingresos, decidió cambiar de contratista. ¿La razón? Un error ortográfico en un memorando interno. A pesar de que ellos sabían que tengo dislexia, como contratista no tengo protecciones. Pensé que esto sería un mal trago que duraría un mes. Pensé que tendría que apretarme el cinturón un poco. Pero mi supervisora me había prometido que pronto me asignaría un nuevo cliente, ya que decía tener un grupo de solicitudes esperando ser atendidas. Pero eso nunca ocurrió. En cambio, me dijeron que no podían confiar en mí para hacer mi trabajo, que tal vez la forma en que su empresa opera no era adecuada para mí, y muchas otras cosas que no tenían, y todo esto en una empresa de asistentes virtuales. Yo había sido asistente ejecutivo por más de una década, lo sé hacer muy bien. Después de esa reunión, empecé a buscar otras opciones. Finalmente, en febrero de este año, encontré un trabajo que realmente disfruto y donde puedo sobresalir, aunque ya no trabajo desde casa. Sin duda, tomé la decisión correcta. Mi ex supervisora incluso intentó hacerme sentir culpable cuando le di un aviso de una semana. En el contrato que firmé hace 5 años había una cláusula que pedía un aviso de una semana. Pero aquellos que se unieron en el último año tenían que dar un aviso de 2 semanas con una recomendación de 30 días. No tengo que decir que le dejé claro que su falta de planificación no era mi problema. Y tal vez debería pensar 2 veces antes de amenazar a sus trabajadores más dedicados con poner en riesgo su sustento. Era el encargado de facto de una tienda de hobbies en el 2001. El dueño se había encargado de espantar a todos los demás empleados. Así que yo hacía todo el trabajo de gerente, pero solo me pagaban como un simple asociado. Un día llegué y vi a uno de nuestros clientes habituales detrás del mostrador. Le pregunté qué estaba pasando y me dice que él era el nuevo gerente. Acepté la situación y lo llevé con calma durante unos meses, pero resulta que el tipo era un verdadero traidor. Intentó encerrarme en el baño para que lo limpiara. Al día siguiente, cuando el dueño estaba allí haciendo pedidos, le lancé mis llaves y le dije que se fuera a la goma. Salí de la tienda y me fui al otro extremo del centro comercial, donde me contrataron al instante en mailboxes, etc. Que te jodan, Larry. Soy un chef formado en Francia con un título en gestión de restaurantes y llevo 16 años en el mundo de la cocina. Tuve un jefe de turno que era famoso por servir todo crudo, mandando a la mesa carne de res y pollo que parecían más un peligro que un platillo. Un día, me dijo: solo cállate y haz lo que te digo, o te mando a casa. Lo miré fijamente a los ojos, me quité el delantal y le dije que renunciaba. Luego, simplemente me fui. ¿Te imaginas? Ese tipo ponía en riesgo la salud de la gente con su comida. Y aún así intentó convencerme de que un chile que había estado a temperatura ambiente durante 1 hora seguía siendo seguro. No he renunciado todavía, pero recientemente llegué a mi límite. Mi jefe, que sabe de mis pasatiempos y cómo estos me ayudan a manejar el estrés laboral, me hizo un comentario que me dejó pensando. Dijo que estoy dedicando demasiado tiempo a lo que disfruto y que no estoy invirtiendo suficiente energía en el trabajo. Para ponerlo en contexto, mi trabajo consume casi toda mi energía y al final del día me siento mental y emocionalmente agotado. Es por eso que hago actividades físicas después del trabajo y durante los fines de semana. Son mi manera de sobrellevar el estrés. Nunca han interferido con mi rendimiento laboral, de hecho, me han ayudado a enfrentar los desafíos. Este comentario llega después de que haya logrado sobresalir en uno de los años más difíciles de mi vida. Precisamente porque tuve una forma de liberarme, así que he tomado una decisión, ya estoy enviando currículums.